Bienvenidos a este tercer encuentro de introducción de la filosofía a la psicoterapia. En esta ocasión nos vamos a encontrar con dos grandes movimientos importantísimos del siglo final, desde el siglo XIX, ¿verdad? Y principios del siglo XX, que es el, el- el tema de la fenomenología y de la hermenéutica. Estos elementos son importantísimos, ¿verdad? En la comprensión de las ciencias actuales, ¿ok? Tanto Husserl de la fenomenología como Gadamer en la hermenéutica son piezas claves y fundamentales para entender el desarrollo de las ciencias modernas, sobre todo las ciencias sociales. Sin más, vamos a entrar a este tema. Soy el profesor Luis Felipe Ramírez y los acompaño a ustedes en esta, mi última clase de esta parte. Ya tendrán las dos siguientes clases con el profesor Jairo Pérez. Bien, aquí estamos. Vamos a entrar a esta. Bien, como hemos dicho ya, entonces entramos en este tema. Este es un tema muy importante para la comprensión de la psicoterapia, sobre todo el aporte que dio la filosofía sobre entrando después de la Segunda Guerra Mundial, todo el desarrollo de la fenomenología y la hermenéutica fueron centrales y fundamentales para el desarrollo posterior de las ciencias. Como primer elemento, nos encontramos en un contexto histórico muy importante después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo está sometido a una serie de daños, fundamentalmente de desaparición de personas, ¿verdad? Es el mayor etnocidio de la historia de la humanidad. Primero, la Primera Guerra Mundial, con una tan cantidad de muertes importantes. Después, la Segunda Guerra Mundial con una cantidad de muertes importantes, también todo el tema de la muerte de los judíos, ¿verdad? En los campos de exterminio nazis. Y en la parte, en mitad de estas dos grandes guerras mundiales se dieron acontecimientos muy importantes también. Por ejemplo, la Revolución rusa de 1917, que generó unos cuantos millones también de muertes. Después la revolución cultural china, después las pandemias entre periodos de guerras, ¿verdad? Que mataron casi más personas que la misma Primera Guerra Mundial. Y por último, la guerra también, la guerra civil española, que dejó más o menos, mucho más. Estos son, digamos así, puentes bastante eh, cortas, se quedan cortas, ¿verdad? Habla de 150 millones, pero algunos incluso hablan de 250 millones de muertes entre la etapa de 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial y culminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945. De tal manera que la humanidad y el mundo europeo, ¿verdad? También marcado, el mundo conocido y sobre todo Occidente, queda marcado por la tragedia de tantas muertes, ¿verdad? Y precisamente frente a esta situación, el problema central, la pregunta central es por el tema de la vida, ¿ok? ¿Qué sentido tiene la vida delante de tanta muerte? Por un lado, ese elemento. Por otro lado, el contexto histórico donde se ubica el existencialismo también es la crisis de la modernidad y del positivismo. Frente a esta situación de tantas muertes y de fracaso precisamente de el intento de la ilustración y de la modernidad por presentar un mundo que se iba y se encaminaba hacia el progreso, ¿verdad? Con esto pues nos permite ver que no, que efectivamente el mundo no pareciera que fuera hacia el progreso, sino a un proceso de autodestrucción. Y por otro lado, en ese proceso, ¿verdad?, de avance de este mundo, de la modernidad, pues estaba también las ciencias
que estaban las ciencias puras, ¿verdad? Pero también las ciencias humanas y efectivamente el positivismo que se presentaba como la posibilidad de acceder al progreso también fracasa. Por tanto, hay una crisis en este periodo importante sobre el concepto y el significado que tiene la ciencia en el desarrollo humano. En pocas palabras, entra en crisis también la ciencia como estatuto de progreso. Por otro lado, decíamos nosotros que hay un agotamiento de la razón instrumental. ¿En qué sentido? En el sentido, ya dijimos, de positivista, ¿verdad? El positivismo pretendía explicar la realidad humana únicamente a través de las leyes físicas y los datos cuantificables. Ese enfoque dejó fuera el sentido de la vida. La ciencia era exitosa para los objetos, pero fallaba en explicar el sujeto. La fenomenología surge como un grito de auxilio para recuperar la experiencia humana frente a la deshumanización técnica. Por tanto, aquí surge, en este contexto, surge el existencialismo como un llamado a una filosofía, ya no una filosofía especulativa, sino una filosofía práctica, una filosofía que nace a partir de la experiencia concreta de ese sujeto destruido a través de la guerra, a través de las pandemias y a través de la barbarie humana, ¿verdad? Que enfrenta al hombre a otra posibilidad de reflexión, que sea precisamente desde la construcción de ese existencial, de ese existenciario que no es, que no viene de una visión idealista, sino de la visión propiamente humana que da ese reintegro de la humanidad después del año 45. Este enfoque dejó fuera el sentido de la vida. La ciencia era exitosa para los objetos, pero fallaba en explicar el sujeto. Este elemento es importante, ¿verdad? Porque el existencialismo vuelve de nuevo a resaltar el sentido de la vida, ¿verdad? Y a volver de nuevo al sujeto. Y en eso se inscribe precisamente tanto la fenomenología como la hermenéutica. Y aquí aparece precisamente el pensamiento de Husserl, ¿verdad? Ese hombre que estaba marcado por esa historia, por esa circunstancia, por la muerte, ¿verdad? Aparece un deseo de volver al hombre mismo, ¿ok? Volver a las cosas mismas, no a la interpretación inicialmente de las cosas, sino a las cosas mismas, como se dan. De hecho, ahí está la imagen al lado, ¿verdad? Del principito que está fundamentado un poquito en ese tema, ¿no? Como el principito delante de la flor, ¿verdad? Se encuentra ahí sin ningún tipo de filtros, sino él y la flor en un mundo donde se encuentran ellos dos y más nadie. Esa significación lo que quiere dar a conocer precisamente es eso, ¿no? La vuelta a las cosas mismas, la vuelta a lo fundamental y lo fundamental era la existencia. Por tanto, Husserl funda la fenomenología, ¿verdad? Contra el cientificismo, Husserl criticó el reduccionismo, creer que el ser humano es solo un conjunto de neuronas o impulsos biológicos, ¿verdad? Y se lanza precisamente a la búsqueda de la persona, ¿ok? Del hombre en ese existencial marcado por la guerra y encuentra ese elemento de la intencionalidad, ¿verdad? Que propuso que la conciencia siempre es conciencia de algo. No somos observadores pasivos, nosotros le damos sentido al mundo que percibimos, de tal manera que ese elemento de volver a la ciencia, a las cosas mismas, tenía como objetivo recuperar el tema de la conciencia, ¿verdad? La conciencia como intencionalidad es que precisamente que nosotros, cuando vamos a conocer los objetos, ya tenemos una intención, una intencionalidad, hay un sentido por el cual queremos conocer las cosas. Por tanto, en esta etapa se desarrolla el tema de la existencia, el existencialismo, pero también se desarrolla la filosofía del lenguaje, ¿ok? Y se desarrolla también a la par, tiene como un desarrollo más importante todo el tema de las ciencias de la psique, la psicología,
La psiquiatría también vuelve de nuevo a tener un auge importante y todas las ciencias sociales, también la sociología, la antropología, etcétera, ¿no? De tal manera que en este giro, ¿verdad? En esta nueva comprensión de la existencia aparecen unos personajes importantes, Heidegger, ¿verdad? Y el existencialismo. Pasamos de la conciencia pura del de estar en el mundo, no solo pensamos, sino existimos en un contexto, ¿ok? Pero no solamente estamos en el mundo, sino que en ese mundo nos existimos y al mismo tiempo nos conocemos. Después está el giro hermenéutico de Gadamer y Ricoeur, ¿verdad? La comprensión no es solo lógica, es lingüística. Interpretamos el mundo como si fuera un texto. No hay realidad sin interpretación. Y el impacto en la psicología, en la psique humana, sobre todo en el desarrollo de la ciencia de la psicología, se deja de ver al paciente como un objeto de estudio, un diagnóstico frío, y se abre la puerta a la subjetividad. Lo que importa es cómo el individuo vive su propia realidad. La terapia se convierte en un ejercicio de interpretación hermenéutica de la historia del paciente. En este sentido, hemos dicho ya, aparece la fenomenología de Husserl. El punto de partida es, el lema de su filosofía es volver a las cosas mismas, ¿verdad? Ver el fenómeno tal como se presenta, sin etiquetas, sin diagnóstico, ¿verdad? Lograr llegar al punto importante de encontrarnos con eso. Pero ese elemento de encuentro, dice Husserl, que tiene un prejuicio. Por eso la epogé y la reducción fenomenológica. ¿Qué es la epogé? Es la supresión de todos los prejuicios y teorías previas para encontrarnos con las cosas mismas. En el caso nuestro, para encontrarnos con el sujeto. ¿Ok? Entonces yo como psiquiatra, como psicólogo, antes de pensar que el sujeto, de pensar en las teorías que me van a ayudar y me van a permitir la comprensión del sujeto, es primero escuchar al sujeto, poner entre paréntesis toda la comprensión que yo tengo de la psicología y escucharlo, ¿verdad? Para ver qué me muestra, qué me dice, qué me propone el sujeto, y entonces yo también entro en diálogo con las teorías que yo tengo. De esa manera, la epogé no es otra cosa sino la suspensión del juicio, ¿verdad? Para encontrarse con la realidad concreta y pura. Por tanto, eso implica una reducción, es volver a la experiencia pura. Y esto, ¿qué implicaciones tiene en la psicología, en la psiquiatría, en la medicina? Ver al paciente antes que a la patología. ¿Ok? Ejemplo, no estudiar la depresión, sino cómo el sujeto vive su mundo. Por tanto, esa relación entre fenomenología y psicoterapia es importante porque la fenomenología va a permitirle al médico ver la singularidad del paciente. La clínica se convierte en espacio de comprensión y no solo de clasificación, y la influencia humanista y existencial en la psicoterapia. Por otro lado, entramos en el mundo de la hermenéutica. Gadamer y Ricoeur le van a dar también otro elemento importante. Si es verdad que vamos al mundo mismo, ¿verdad? Y las cosas se nos ofrecen, pero después las cosas tienen que ser interpretadas. Aunque logremos llegar al mundo de las cosas y a las cosas puras, como diría Husserl, ¿verdad? Esas cosas puras requieren también de interpretación. Por tanto, la fenomenología mira, pero la hermenéutica interpreta. Por eso Gadamer habla de un conocimiento como horizonte de comprensión. ¿Qué significa el horizonte de comprensión? Bueno, que frente a una persona que tiene una determinada visión del mundo, ¿verdad? La otra persona que tiene una determinada visión del mundo, la única manera de entrar en la comprensión es unir esos dos horizontes en el diálogo. Por tanto, Gadamer es un apasionado, ¿verdad? Del conocimiento a través del diálogo. El diálogo no solamente como palabra hablada, sino el diálogo como capacidad de comprensión del mundo del otro, y del mundo del otro significa del mundo del conocimiento también. Por eso ese horizonte de comprensión no es otra cosa sino fusión de horizontes, donde se reúnen las dos comprensiones, y esas dos comprensiones pues logran sacar otra comprensión nueva, que es donde se encuentran realmente. La comprensión no es otra cosa sino la fusión de horizontes
que permiten la comprensión. Por otro lado, Riquet, no solamente es suficiente esa comprensión, sino que el sujeto mismo es producto de la narración. No es que el sujeto hace un relato, es que en el lenguaje el sujeto es el relato, ¿ok? Así mismo, a través del lenguaje. La implicación, bueno, la terapia es diálogo y al mismo tiempo es narración, ¿ok? Es diálogo porque son encuentros de fusiones, pero es narración porque al mismo tiempo es yo en la narración me autocomprendo a mí mismo y le doy de comprensión de los demás. Por eso estábamos hablando ahorita de Gadamer del horizonte de comprensión, ¿verdad? Que no es otra cosa en la imagen que tienen ustedes aquí en la izquierda, la fusión de horizontes, ¿verdad? Comprender es unir perspectivas entre una y otra, ¿ok? El horizonte propio, en esa unión de comprensión, el horizonte propio se amplía, ¿verdad? Por otro lado, nos damos cuenta que la verdad no obedece solamente a mi comprensión, sino que la verdad es una fusión también de comprensiones, ¿verdad? Y la verdad en última instancia es un camino de comprensión y de búsqueda, ¿verdad? Compartida. Por eso comprender es siempre interpretar, según Gadamer. La terapia como fusión de horizontes es la del paciente y la del terapeuta que se unen en ese horizonte de visiones, ¿verdad? Para sacar un elemento nuevo, para lograr llegar a una comprensión de la situación, ¿verdad? Que lo que tanto el paciente reclama, pero el terapeuta también acompaña a mirar ese. Entonces, ¿qué sería la psicoterapia? Según Gadamer, nada, una fusión de horizontes para lograr entender mejor tanto la vida del sujeto como también la del sujeto como paciente y la del sujeto también como terapeuta. Ejemplo clínico, el diagnóstico se construye en el diálogo, no se impone. Por tanto, un diagnóstico, sobre todo en el campo de la psicología, la psiquiatría, tiene que ver con una fusión de horizonte. El sujeto aporta unos elementos y el terapeuta aporta otros elementos que le va dando precisamente esa capacidad de comprender el mundo del otro, de entrar en el horizonte del otro. Entonces, por eso, el diagnóstico no es otra cosa, sino la capacidad de unificar las dos, el horizonte de la fusión de horizontes, ¿verdad? Y en esa fusión de horizontes poder interpretarse uno y el otro. Por otro lado, Paul Ricoeur y la hermenéutica, Paul Ricoeur le da un aporte más a la hermenéutica. Decía que para Ricoeur el horizonte de comprensión no solamente es una comprensión de conocimientos, sino que el sujeto mismo se constituye en el relato. En el relato, de alguna manera, el sujeto se presenta como es. De hecho, ¿cómo puede uno identificar la identidad del otro sujeto? Por eso Riquet dice que el relato no es otra cosa, sino una manifestación de la identidad del sujeto, porque en el relato el sujeto se manifiesta y manifiesta su identidad, lo que es, ¿ok? Que puede ser una identidad equivocada, una identidad falseada, o puede ser una identidad auténtica, ¿verdad? Pero en todo sentido, en el sujeto como relato es en sí mismo ya una manifestación de su propia identidad. Somos seres de relato, dice Riquet, la identidad se construye narrativamente. La implicación para la clínica, bueno, escuchar cómo el paciente se cuenta a sí mismo. En la narración, en la historia de vida, en el proceso como él va contando, ¿verdad? Y que va por tanto. Entonces uno puede llegar a decir en un momento determinado, concha, el paciente dijo una cosa el primer día y en la tercera dijo otra cosa, porque el paciente se va a ir reinterpretando en su propio contexto, ¿no? Y el terapeuta va descubriendo en esa fusión de horizontes, va descubriendo los aspectos que hay que pueden ayudar, que pueden integrar o que están desintegrados en el sujeto, que el sujeto manifiesta como contradicciones y el terapeuta va ofreciendo esa posibilidad, ¿verdad? De hacerle ver al paciente las propias contradicciones internas de su propia situación.
Por tanto, para Riquet el lenguaje no solo describe, sino que crea realidad, porque en el lenguaje, vuelvo a repetir, el lenguaje para Riquet es la misma persona que se narra a sí mismo. Entonces, cada vez que el sujeto tiende a narrarse a sí mismo, ¿verdad? Está creando una realidad porque está generando un modo de entenderse a sí mismo. El relato del paciente revela su mundo interno. Ejemplo, cuando un paciente dice estoy roto, ¿verdad? Una metáfora que orienta la intervención. En esa metáfora el paciente se interpreta, ¿verdad? Viene precisamente por el terapeuta para ofrecer qué significa eso de estoy roto, ¿no? Que con una serie de preguntas ofrecer la posibilidad de que el paciente vaya desarrollando su propio relato, su propio mito, ¿ok? Porque el relato no es otra cosa sino una construcción mítica, también una construcción que el paciente va haciendo sobre sí mismo y en ese estoy roto, ahí hay un mito, ahí hay un relato, ¿verdad? Ese relato necesita ser después pasar entonces por una fenomenología que él vaya describiendo cuando dice roto, qué significa que estoy roto, ¿verdad? Y que le vaya poniendo nombres a esa etiqueta que se ha puesto que, en el sentido de decir estoy roto. Por tanto, ya casi a la conclusión, ¿verdad? Tanto la fenomenología como la hermenéutica son fundamentales en la clínica, ¿verdad? La fenomenología respecto, el respeto por la experiencia pura y la hermenéutica como búsqueda del sentido oculto en símbolos y lenguajes. Sin estas dos, sin estos dos elementos, ¿verdad? La medicina, la psicología reducen a técnicas mecánicas. Aplicaciones clínicas de la fenomenología, ¿verdad? Escucha activa sin prejuicio, atención plena al fenómeno vivido, ejemplo duelo, ¿verdad? No como trastorno adaptativo, sino como una experiencia única que el sujeto va describiendo, ¿verdad? Va describiendo su duelo antes que convertirlo en una patología, ¿verdad? Que el sujeto vaya describiendo su duelo y en ese duelo, entonces después sí vendrá el psicoterapeuta y decirle, mira, estos elementos que tú estás diciendo, hay muchas personas en común que lo han vivido de esta manera. Entonces se ofrece, se ilumina después una experiencia a la situación de duelo que plantea el sujeto, ¿no? O si es un duelo que implica necesariamente una intervención clínica, hasta médica, pues ya se utilizarán otros elementos, pero inicialmente siempre se parte de la posibilidad de que el sujeto pueda definir su duelo, presentarlo como una fenomenología, ver los elementos que están ahí en el duelo, ¿verdad? Para poder después dar una interpretación desde el punto de vista de la clínica. Por otro lado, la hermenéutica también tiene elementos interesantes de aplicación, la interpretación del relato del paciente, el uso de metáforas y símbolos en la terapia son muy importantes cuando el paciente dice estoy quebrado, ¿verdad? Estoy muriéndome. Esas metáforas, ¿verdad? Que no son otra cosa, sino, exacto, una metáfora que encierra un mundo, que ese mundo que hay que descifrar, que hay que ¿cómo se llama? Desentrañar para ver qué está detrás de eso es muy importante. Y después interpretarlo. Por tanto, el trauma, narración fragmentada que necesita una reconstrucción. Por tanto, en este sentido, ya en síntesis, Husserl ve la experiencia pura. Gadamer ve el comprender como un diálogo, Riquet la identidad narrativa. Por tanto, la clínica contemporánea necesita ambos enfoques para ser verdaderamente humana. Y por último, les ofrezco esta bibliografía para que estén un poco enterados también y se puede bajar tranquilamente por PDF en Internet. Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura, de 1913. Gadamer tiene dos textos muy importantes, ¿verdad? Y método, volumen 1 y 2, para descubrir también ese tema de la hermenéutica. Riquet, Freud, una interpretación de la cultura
y Essilasi, Introducción a la Fenomenología de Husserl. Estos 4 textos pueden ser unos textos que le permitan profundizar estos temas que hemos visto, sobre todo el tema de la fenomenología y de la hermenéutica. Bueno, con estos 3 temas yo les dejo por ahora. Seguimos en contacto, vamos a estar en los últimos temas de este diplomado, nos vamos a volver a encontrar. Por tanto, pues nada, se les saluda, agradecido por su atención y seguimos en contacto.